Bien, amados, abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir dando lectura a donde está nuestra base de este discipulado, edificando el carácter del Hijo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Bien, como cada semana nos ponemos a los pies de su palabra para ser exhortados. Hoy voy a hablar acerca de los beneficios de permanecer, ¿no? Los beneficios de permanecer. Usted sabe que los que hemos creído en el Señor, permanecer tiene que ver mucho con la perseverancia, con la paciencia, tiene que ver mucho con eso. Aunque tiene lógicamente, aunque la palabra permanecer es un vocablo muy recurrente en los labios de Jesucristo, ¿no? Es muy recurrente en los labios de Él. Y para permanecer en la verdad presente que Dios nos ha estado exhortando, no es fácil a veces, sobre todo cuando uno tiene demasiado tiempo aprendiendo las cosas del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, ¿cierto? Uno viene con conductas que tiene que ir erradicando para poder conformarse a lo que hoy tiene, que es un matrimonio. Cuando uno trae malas prácticas a un matrimonio, ese matrimonio no va a funcionar definitivamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir cambiando e ir permaneciendo en los cambios que vamos experimentando. Y eso no es una tarea fácil, permanecer en las cosas que vamos reformando, permanecer en los cambios que vamos experimentando y vamos, le vamos insertando a nuestra vida, no es fácil. Entonces, Jesucristo, en el capítulo 15, vaya ahí, porque ahí vamos a tener una lectura un poco extensa, con respecto a permanecer. Estos 7 u 8 versos que vamos a leer es recurrente la palabra permanecer. Entonces, edificar bajo este parámetro de permanecer en las cosas enseñadas, las decisiones asumidas, los cambios ejercitados, no es un tema fácil, ¿no? De hecho, la tendencia siempre es a dejar de lado y no permanecer en lo que uno comenzó. Por ejemplo, también, aparte de los matrimonios, normalmente nosotros los varones tenemos la tendencia que cuando queremos arreglar algo en casa, siempre comenzamos bien. Y nos cuesta terminar mucho la tarea que nosotros comenzamos. Eso parte desde mí para abajo, ¿no? Porque también uno de pronto comienza muy animado a hacer algunas cosas y le cuesta terminar el tema. Bueno, si te cuestan, si lo terminan no es problema. El problema es cuando pasan años sin terminar, no sé, sin finiquitar aquello que debíamos. Entonces, son como aquellos noviazgos eternos, ¿no? Que la mujer lo único que espera de ese varón es que le diga, casémonos. Y yo conozco algunos por ahí
no aquí, no en la iglesia, pero en el pasado conocí gente que estaban de novio 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, y no llegaba nunca a la decisión. O sea, claro, la persona permanecía en el noviazgo, pero no daba el paso final, que era el matrimonio. Entonces, permanecer tiene que ver con aquellas cosas aprendidas, pero siempre camino a ir siempre perfeccionando aquello que hemos aprendido. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de permanecer? ¿Cuáles son los beneficios de ir siendo edificados? ¿Cuáles son los beneficios de ir manteniendo lo que se nos ha añadido? El conocimiento adquirido, ¿no? Normalmente los profesionales tienen que tener una disciplina muy rigurosa cuando se reciben de su llamado profesional, ¿no? Cuando ellos salen de la universidad, lo importante es que la persona no tan solamente vaya permaneciendo en lo que aprendió, sino que vaya enriqueciendo y actualizándose con respecto a aquello que ha adquirido como enseñanza y en el fondo como profesión. Entonces, permanecer no es un tema fácil para nadie, pero Jesucristo pone altísimo connotación en el capítulo 15. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer antes de empezar el discipulado esta mañana es: ¿cómo es usted para permanecer en las cosas que decide, las cosas que asume? ¿Usted es una persona estable, es permanente, o es una persona ambigua que un día está, ¿cierto?, en la cresta de la ola y otra vez está en lo profundo de esa ola? ¿Cómo es su vida? ¿Es una persona que permanece estable pero siempre en ascendencia, permaneciendo en las cosas primeras? Una de las grandes críticas que el Señor le hace a la iglesia de Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, le dice: yo sé que tú has trabajado arduamente, has sufrido por mi nombre, no te gustan los que son hipócritas, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los rechazas y los repruebas, pero tengo una cosa contra ti. Le dice el Espíritu, ¿no? El ángel de la iglesia recibe este mensaje y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no permaneció en aquello. Entonces, ¿cómo usted evalúa su vida? ¿Usted es una persona que permanece? ¿Es una persona que constantemente está rigurosamente evaluando cómo está ejerciendo su labor, cómo está llevando adelante el ejercicio de sus funciones? Si está constantemente evaluando si la rigurosidad que usted le está imprimiendo a su conducta en verdad le está permitiendo permanecer en las decisiones que ha tomado o en los compromisos que ha adquirido. Entonces, vale la pena preguntarnos si en verdad estamos haciendo lo que Dios, por medio de las palabras de Jesucristo, nos está exigiendo. ¿Estamos permaneciendo? Usted sabe que los trabajos que son de altísima responsabilidad y de altísimo nivel solamente están agendados para aquellas personas que son rigurosas con su conducta, con su disciplina, ¿no? Y yo considero que ser un hijo de Dios es una altísima responsabilidad. Yo no sé si a usted le parece lo mismo, pero ser un hijo que representa a un padre es una responsabilidad de altísima importancia. Y responsabilidad, valga la redundancia. Entonces, lo primero que yo quiero que usted haga esta mañana es evaluar cómo usted está en las cosas que ha decidido, si ha permanecido en ellas. Si usted es una persona que constantemente le tienen que recordar sus deberes, sus responsabilidades, entonces es una persona que no está entendiendo el mensaje, que no está entendiendo aquello que usted debe llevar adelante. Si constantemente hay que estarle repitiendo lo mismo, hay un problema en usted, hay un problema en mí. Si Dios constantemente tiene que repetirnos una y otra vez
algo que se supone que tiene que ser aprendido, ¿cierto? En la primera instancia que a uno se lo enseña. Yo tenía un gerente, un jefe con el cual trabajaba, y él tenía esta máxima, ¿no? Yo le he comentado a usted, él tenía esta máxima, ¿no? Que había que hacerlo bien a la primera. Él siempre decía eso. A todos nosotros, a todos los que estamos en la fuerza de venta, ese gerente era tan riguroso que no era que nosotros andábamos con temor ni tiritones, sino que teníamos que ser dedicados en lo que estábamos haciendo, porque de pronto un negocio definía las metas de una empresa. Y en ese caso, en la empresa que yo estaba, definía la rigurosidad, la permanencia, la perseverancia, el ser una persona responsable en las asignaciones que nos daban. Él se encargaba siempre de repetirnos. ¿Pero por qué no lo hiciste bien a la primera? Es que resulta, y siempre él decía, las explicaciones no me valen, tú tienes que hacerlo bien. Para eso te contratamos en esta empresa, para que lo hagas bien. Y obviamente usted pensará que pesado el gerente. No, pero él en alguna medida nos estaba formando y nos estaba educando en nuestras funciones. Y obviamente el que es educado en aquello que tiene que ser riguroso y aquello que le gusta, porque a mí siempre me gustó la venta, obviamente que yo siempre postulé a premios, modestia aparte, pero siempre postulé a premios y trabajaba, y le prometo que yo trabajaba por ello, porque con 4 hijos cualquier premio era bienvenido. El que rigurosamente trabajaba por ello. Más allá de lo connotado que uno podía verse en el ser muy brillante en la venta, en verdad la brillantez casi ni me importaba más que me iba a ganar el premio. Y eso lógicamente me iba a permitir tener algunos relajos mensualmente dentro de nuestra economía. Pero todo eso servía. Entonces, ¿cómo usted mira su vida con respecto a permanecer? Jesucristo es riguroso. Sobre todo cuando tú tienes que llevar fruto, Jesucristo es riguroso con el tema, ¿no? El fruto, para que una persona pueda llevar y cargar fruto en su vida, debe permanecer en aquello que se le ha enseñado. El que no permanece en eso, difícilmente tú puedes tener resultados si no aplicas las materias que se te han enseñado. Si las materias que a ti se te enseñan constantemente son olvidadas por ti, y le hablo directamente a los que están en la universidad, a los que están saliendo del liceo, si tú eres una persona olvidadiza con respecto a las materias, vas a ser un profesional muy mediocre. Y obviamente la mediocridad no tiene grandes galardones. Obviamente, la mediocridad no tiene grandes galardones. Por lo tanto, para que tú seas una persona de altísimo estándar en medio de este sistema que exige estándares, más nosotros administramos, representamos los estándares del cielo. Y eso lógicamente nos imputa la necesidad de no tan solamente ser buenos porque tú quieres destacar, sino que porque el que está en ti, que es Jesucristo, Él necesita ser visto donde hay personas que no le ven. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es trabajar por un nombre, por ellos. Nosotros trabajamos para que el nombre de Cristo sea representado. Amén. Esa tiene que ser su función siempre. Siempre su ánimo, siempre el querer superarse, siempre tiene que ver con que Cristo sea visto en usted. Ese tiene que ser el objetivo suyo. Si Cristo es visto en usted, usted va a ser una persona inusualmente destacable. ¿Por qué? Porque es difícil destacar en este mundo sin querer ser protagonista, sino que otro, el que está en nosotros, sea visto. Y a eso es lo que nosotros debemos aspirar. Siempre tiene que ser esa nuestra aspiración. Nunca con el sistema y con el espíritu que este mundo opera, ¿no? Que todo lo que busca es tener un nombre, un renombre, una reputación en base a logros que siempre son temporales y no eternos como nosotros lo tenemos. Recuerde que el logro que usted tenga es eterno en el cielo. Así lo dice Daniel, un texto que a mí me fascina, que es cuando Daniel dice, si no me equivoco es Daniel capítulo 12, verso 3, cuando habla acerca de que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Cuando tú ves ese texto, tú te das cuenta que los entendidos, y tú tienes que entender que eres un instrumento para llevar y cargar la gloria de Dios. Y para eso no es fácil permanecer. Por eso, amado, hoy con los recursos que nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios, qué glorioso es hoy que nos digan, tú eres evangélico. Sí, bueno, si tú quieres decir que yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios. Soy un representante del cielo. Qué tremendo honor cuando nos califican de esa manera. Porque antes nosotros nos escondíamos, ¿no? Bueno, sí, yo voy a la iglesia a veces, no es que sea fanático, pero bueno, voy. Hoy no, hoy te dicen, tú eres evangélico, tú eres esto. Sí, precisamente, no tan solamente, soy representante de una ciudadanía celestial. Y eso hoy obviamente que nos da una tremenda reputación en Cristo Jesús. Amén. Entonces, le comento esto para que usted se anime a permanecer, para que usted gobierne su espíritu y lo ordene y no sea llevado por conductas almáticas que un día que sí, que un día que no, que un día voy, que un día no quiero, que un día lo hago, que otro día no lo hago. Entonces, Jesucristo comienza en el verso 4 del capítulo 15 declarando estas cosas. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire el fruto está aquí determinado por la permanencia de Cristo en ti. O sea, si Cristo está en ti, Él permanece en ti. Porque primero es tu persona. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y continúa declarando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Son palabras sencillas, pero tan profundas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y vuelvo a repetir, mire, lo que repite en la segunda instancia es lo mismo que lo primero. Vuelvo a repetir lo mismo. Recuerde que usted que Jesucristo, cuando habla con mucha seriedad algo, él en otros vocablos dice, de cierto os digo. Esto es muy parecido a eso, ¿no? Entonces dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora expresa de otra manera, ¿no? Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pregunta, inmediatamente, para que a ti se te conceda todo lo que tú pides, ¿qué tiene que suceder? ¿En qué hay que permanecer? Entonces, vamos a ver qué significa permanecer. ¿Qué significa esa palabra permanecer? La vamos a ver más adelante, vamos a terminar la lectura. Y es enfático, mire, cuando Cristo dice estas palabras, usted tiene el derecho de reclamarle a Dios todo lo que le pide si usted permanece en su palabra. Y Dios está obligado, porque se comprometió por medio de su palabra, a darle a usted, ¿cierto?, lo que usted pidiera, si tan solo usted permanece en su palabra. Entonces, el análisis que usted debe hacer en su vida es, ¿estoy 100% permaneciendo en su palabra? ¿Estoy llevando a cabo su palabra? ¿Es difícil llevar adelante su palabra? Me cuesta establecerme en la palabra, me cuesta dejarme guiar por la palabra. Entonces, todas esas preguntas usted se tiene que, ¿por qué no me sucede esto? ¿Por qué cuando pido algo no me sucede? Porque aquí dice, todo lo que pidieres, y todo, ¿qué es lo que es? Todo es todo, ¿no? El todo, es un todo, la totalidad. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, añade él, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, escuche bien. Usted tiene que analizar esto. Cuando usted pide algo, usted lo primero que tiene que analizar si en lo que usted está pidiendo hay fruto. Amén. Escuche bien esa palabra. Porque hay personas que van a pedir cosas en lo que no hay fruto.
Entonces, por eso usted tiene que analizar. Todo lo que tú pidas tiene que estar subordinado a que cargue y lleve fruto. Fruto que lo represente a Él. Ahora, ¿qué es fruto? Usted sabe lo que es fruto ya, ¿cierto? ¿Qué es fruto? El apóstol Pablo hace alusión a lo que es fruto en la persona, ¿no? ¿Cierto? Cuando habla en Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y después dice, y el fruto, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, fruto. Porque el fruto permanece. ¿Y por qué el fruto permanece? Porque el fruto es algo que adorna tu vida. Y si ese fruto está ahí, todo lo que Dios te añada nunca va a ser mal utilizado. ¿Por qué? Porque tienes el fruto del Espíritu que te va a guiar a saber utilizar aquello que Él te dé. El tema es que cuando el fruto en una persona no está, cualquier cosa que tú le otorgues a esa persona, si no tiene la disciplina de saber administrar, por no tener el fruto, va a ser muy mal uso de aquello. Entonces, por eso hay cosas que Dios a ti y a mí no nos da. Porque no hemos desarrollado ciertos frutos en nuestra vida. Hay frutos que están impresos en el espíritu de uno y hay otros que están impresos en el carácter de uno. Por ejemplo, hay personas que tienen un carácter muy generoso. La generosidad no aparece dentro de los frutos del espíritu, pero la generosidad es un fruto de Dios. Amén. Entonces, y ahí tienes que ir descubriendo todo aquello que es un fruto que caracteriza a Dios. Amén. Continúo la lectura. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se da cuenta usted aquí que el fruto no te glorifica a ti, sino que glorifica al Padre? Ok, acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú quieras y te destaca a ti, ya no es fruto. Todo lo que glorifica al Padre, todo lo que a Él le glorifica, le trae honra y le trae honor, eso es fruto. Y en eso tienes que trabajar. Eso lo tienes que trabajar muy bien. Entonces, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mire la magnitud del amor de Dios. Mire la comparación que hace Dios de su amor. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Entonces, por favor, usted jamás le pregunte a Dios o jamás le pregunte a Jesucristo, demuéstrame que me amas. ¿No? Eso ya está demostrado. Amén. Nunca, ni siquiera usted ose preguntar si Dios le ama. Ya Dios manifestó la grandeza de su amor. Mire, yo he escuchado cada oración a veces, hermano. Que no tiene la rigurosidad de una palabra revelada en la vida de esa persona. Usted ni siquiera se le tiene que venir a la mente a usted, ¿me amará Dios? Ya Dios lo dejó demostradísimo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he amado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No tiene mayor amor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, nuevamente, ¿qué dice ahí? Mire cuántas veces apareció la palabra permanecer en estos textos. Rigurosamente, permanecer, permanecer,
permanecer, al menos 5 o 6 veces aparece aquí la palabra permanecer. Dios está dándonos una enseñanza acerca de que permanecer no es algo que nosotros naturalmente hacemos. Nos cuesta mucho ese ejercicio, nos cuesta demasiado ese ejercicio de permanecer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, lo vuelvo a repetir una vez más. Lo vuelvo a repetir y lo dice. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le está diciendo, amados, el problema de ustedes por no recibir algo es porque ustedes no permanecen en mí. Entonces le vuelve a decir, permanezcan en mí. Y de esa manera todo lo que pidas te será concedido. Todo lo que pidas te será dado. Todo lo que requieras te será otorgado. Entonces, ¿cuál es la clave para recibir entonces? Dígalo fuerte. Permanecer. La clave es permanecer. Ahora, recuerda que tú cuando tomaste una decisión no puedes volver atrás en esto. Volver atrás no es permanecer. Entonces, en esta mañana tú tienes que entender este principio que es vital. Todo aquello que se nos ha concedido para que lleve mucho fruto, aquello que se te ha dado y lleve más fruto, y constantemente lleve fruto, tú tienes que permanecer. Entonces, esto es lo riguroso de la palabra, permanecer. Jesús consideraba que permanecer en la estabilidad de las decisiones a la palabra era vital para la vida abundante de los hijos de Dios. ¿Sabes tú por qué los hijos de Dios no tienen una vida abundante? Porque no permanecen. Eso es clave. Esto no es ecuación ni álgebra, esto es matemática simple. No es difícil de entender. Lo que pasa es que es difícil de aplicar. Porque entender es fácil. ¿Tú sabes lo que significa permanecer? Sí. Ser estable en todo lo... Ok, hazlo. Es que ahí está el tema. Porque la persona siempre dice, ¿y cómo lo hago? Permaneciendo. No es nada más profundo que eso. Decidiendo que no te doble la mano, la circunstancia. Porque mire, Dios, para asegurarse que usted va a permanecer en aquello que ha sido llamado, Dios se va a encargar de ponerlo a usted en situaciones donde la permanencia en su vida sea probada. Y eso, amado, usted tiene que saber que Dios a usted lo va rigurosamente a probar para que usted pruebe si usted ha sido riguroso en tomar la decisión de permanecer. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Porque claro, hablamos del fruto, hermoso eso, fruto, permanecer, glorioso, todo lo que pida, ok, pero aquí hay unas demandas, ¿no? Ahora viene la letra chica, ¿no? Le leí la letra grande, ahora viene la letra pequeña, ¿no? Porque le hablé de lo glorioso, del fruto, de permanecer, todo lo que pida, ahora le voy a leer la letra chica. Como cuando yo caso a las personas, lo glorioso que es el matrimonio, pero después al final le leo la letra pequeña, ¿no? Claro, porque primero hay que hablarle de lo otro, lo hermoso que es una cosa, pero después hay que hacerlo responsable, ¿no? Recuerde usted que cuando firma un contrato, ¿qué tiene que leer? Lea la letra chica. No es que usted se pone medio saltón, así medio preocupado, y cuando le ofrecen algo que es demasiado así, pero ¿dónde está la trampita de esto? ¿Dónde está la letra pequeña? Obviamente, Cristo no es que tenga una letra pequeña, lo que pasa es que esto está subordinado a una conducta. Entonces, Jesús consideraba que permanecer en la estabilidad de las decisiones a la palabra era vital para la vida abundante de sus hijos. Y permanecer no era una sugerencia, sino una demanda y una determinante exigencia para las garantías divinas. Las garantías divinas tienen esta exigencia. Si tú me preguntas,
Dios me concede todas las garantías. Mira, tu vida está garantizada. Tu vida está garantizada para la más alta exigencia en la tierra. No hay nada creado para lo cual tú no hayas sido preparado. Nada, absolutamente nada. O sea, todo lo que tú enfrentes está subordinado a que tú venzas. Ay, parece que no me entendió. Todo aquello en lo cual sea probada tu permanecer, tu proceder con respecto a aquello, todo lo que tú enfrentes está asegurado de que tú vas a vencer. O sea, esto no es algo que tú emprendas y tú dices, vamos a ver si ganamos. No. Vamos a ver si ganamos. No. Tú ya ganaste. Si Dios te metió en un flujo tormentoso donde tu vida va de aquí para allá, quiero decirte que tu victoria ya está asegurada. Solamente necesitas permanecer para conquistar aquello. Amén. Entonces, la gracia de este discipulado en esta mañana, los beneficios de permanecer, es que nosotros tenemos mucha gente en nuestras iglesias no permaneciendo en sus promesas. Las debilidades siempre golpean nuestra vida para hacernos retroceder de las decisiones que nosotros hemos tomado. Tú y yo siempre vamos a ser atacados. El tema es cuánto tú has erradicado de ti aquello que en tu pasado era una debilidad. Recuerda tú, hay cosas que siempre van a estar en ti. Las debilidades siempre van a estar, pero las decisiones siempre vencen las debilidades. Te lo voy a volver a repetir. Las debilidades siempre van a estar en ti, pero las decisiones deben vencer esas debilidades. Por eso Dios, cuando tú tienes que enfrentar un desafío, Dios no va a bajar del cielo para decirte lo que debes hacer. Él ya te lo dejó escrito aquí. Así que a nadie se le ocurra, en un momento que esté siendo rigurosamente probado, cuando esté siendo rigurosamente confrontado en una situación, ni se le ocurra preguntar, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Ni siquiera. Usted lo que tiene que acuda a la palabra, porque la palabra a usted le va a dar la respuesta para poder superar aquello. Entonces, Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, mire, judíos que habían creído en él, algo difícil, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, yo cuando entendí este texto de la manera que lo entendí, fui libre de todas mis debilidades. Mientras tú no conozcas la verdad de lo que no te hace libre, nunca lo vas a hacer. Porque la verdad de Dios, escuche bien, la verdad de Dios es una, la verdad de lo que a ti te manipula es otra. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque la verdad de Dios expone la verdad que a ti te tiene esclavizado. Este texto es clave para las personas que no pueden dejar ciertas adicciones, ciertas conductas, ciertas formas de vida. Esto es clave. Es clave. Porque, ojo, este mundo a nosotros nos ha infectado de todo tipo de adicciones, de todo tipo. Desde las más simples hasta las más nefastas. Todo tipo de adicción. Hay adicciones que son muy así, muy sutiles. Pero todo lo que te distrae de Dios, preocupa. Todo aquello que te saca del foco de Dios, eso es una adicción que tarde o temprano te va a terminar desconectando de Dios. Entonces, Jesucristo les enseñaba, porque la verdad es nuestro parámetro, ¿no? Jesucristo les enseñaba que todo parámetro de medición para sus vidas era la palabra de Dios y no lo que ellos creían u opinaban acerca de sus privilegios
de su pasado generacional. Este texto después continúa, el texto que yo le leí antes, 8:31 y 32, el texto continúa después y los fariseos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Yo creo hasta que Jesucristo si hubiera podido decirle o responderle rápidamente, le dice, ¿y a mí qué me importa Abraham? Si Abraham creyó en mí. ¿Quién es Abraham? ¿Me entiende? No quiero desmerecer todo lo que Abraham representa, pero al lado de Cristo, Abraham fue solamente un portador de una verdad que ni siquiera alcanzó, que solamente la miró de lejos. Amén. Entonces, ellos se regocijaban en que nosotros del linaje de Abraham somos. Entonces, ellos se regocijaban en eso, que se basaba en la paternidad de Abraham. Al igual que muchos hoy, ¿cierto? Muchos hoy son más fieles a las opiniones y a los alcances denominacionales religiosos que a la instrucción de la enseñanza apostólica. Hoy mucha gente, muchas congregaciones defienden más las doctrinas de su congregación antes que la enseñanza apostólica. Y por eso las iglesias están como están. ¿Por qué? Porque se sienten como orgullosos de la doctrina de tal iglesia, de la doctrina de esta otra iglesia y de la doctrina. La única doctrina autorizada por el Padre es la apostólica y no hay otra más. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que cualquier otra doctrina que tú me digas, para con Dios no tiene lugar. Dios no la reconoce. Ninguna establecida en la tierra, con todas las denominaciones que hay. Entonces nosotros le dimos más relevancia a lo institucional, igual que los fariseos. Nosotros somos linaje de Abraham. Y así hoy las iglesias que dicen, nosotros somos de la línea tal, o nosotros somos, no sé, pues nosotros somos arminianos, nosotros somos calvinistas, nosotros somos luteranos, nosotros somos pentecostales, bautistas, asambleístas, presbiterianos. Nosotros somos apostólicos. Y eso es bíblico. 100% bíblico. 100% bíblico. Y tenemos que con esta enseñanza apostólica, tenemos que hacer una seria reforma en lo que se ha enseñado durante tantos años. Y esto, obvio que nos va a costar. Esto nos va a costar críticas y todo eso. Pero la Biblia a mí me autoriza que la única doctrina aceptable es la doctrina apostólica. Y no hay otra. Entonces nosotros, como basamos nuestra enseñanza en esto, lo dice Hechos 2:42, vamos a ser rigurosos ¿en qué? En permanecer en ella. Eso es lo que debemos hacer. Y no va a ser fácil permanecer. Entonces, Jesucristo les enseñaba de esta manera. ¿No? Porque recuerde usted que los judíos inventaron el judaísmo. Dios nunca inventó el judaísmo. ¿Sabía usted eso? Dios nunca inventó el judaísmo. Ellos lo inventaron. Pero Dios nunca dijo que inventaran el judaísmo. Él dio parámetros, leyes, normas, estatutos, todo aquello. Y ellos, a través de todo eso, inventaron esto otro. Entonces, ¿qué significa entonces? Permanecer. Entonces nosotros tenemos que permanecer en aquello que está ya establecido desde los antiguos. Permanecer en griego se usa la palabra menó, tal como suena, M-E-N-O, menó, que significa quedarse, entre comillas, quedarse en un lugar, relación o expectación dada. Mire, que me gustó mucho, la definición me fascinó. Porque normalmente la gente nunca se queda en un lugar, nunca mantiene relaciones y jamás mantiene expectativas. Dios mío, esta definición desnuda totalmente la conducta del hombre. Es increíble. Esta definición es muy certera. Muy certera. Permanecer significa entonces
quedarse, establecerse, que quiere decir establecerse, en un lugar, relación o expectación dada. Y por extensión significa también esperar, morar, durar, ser perdurable, ser permanente, perseverar, persistir, posar, retener, vivir y también quedar. Oiga, con eso yo termino la lección y ya entendimos qué significa permanecer, ¿no? Con eso. Pero voy a poner algunos ejemplos más para ir adornando que esta palabra sea suculenta para ti. Cada uno de nosotros, los que hemos hecho cualquier emprendimiento en la vida, si tú no permaneces en los objetivos que tenías, vas a ser una persona muy decepcionante. Cuando uno no permanece en aquello que prometió, vas a ser una persona decepcionante. Y mire, y no hay nada más terrible que estar con una persona que ha decepcionado. Dígame usted, si yo le pregunto a usted, acuérdese de alguien que a usted lo haya decepcionado. Usted no la quiere ver más esa persona. No quiere ver ni en pintura. Y eso, yo hace un tiempo atrás a usted le hablé acerca de la decepción. Entonces, para que usted no sea una persona que decepciona, permanezca en las cosas que usted ha asumido como responsabilidad. Permanecer. Permanecer. Cada vez que la palabra de Dios hace alusión a permanecer, tiene que ver con una demanda divina. Esta palabra determina el carácter del creyente en cualquier disciplina espiritual que deba llevar a cabo con fidelidad y seriedad. Permanecer demuestra un carácter estable, seriedad. Demuestra que la persona es una persona que respeta los compromisos y respeta a las personas sobre los cuales ha hecho los compromisos. Hechos capítulo 11, versos 22-23 dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón, me gusta mucho esa frase, propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. ¿Usted sabe cuántas personas en nuestro país han visitado una iglesia y no han permanecido en ella? Usted se asombraría. Mire, si usted hace un escrutinio en la calle y usted le pregunta a la persona, ¿usted ha visitado alguna iglesia evangélica alguna vez? Esa persona dice, sí, una vez me invitaron. Mire, un pastor extranjero en una conferencia dijo, me he dado cuenta que Chile es un país de descarriados. Porque al menos de 10 personas, 8 han visitado una iglesia. Entonces, con ese balance, pues hermano, nosotros tenemos en nuestra cultura una muy mala práctica de no permanecer en los asuntos que son serios para algunas personas y para nosotros no lo son. Entonces, yo quiero decirte esto, si tú no permaneces en tus decisiones con seriedad, tú no calificas para cargar nada de Dios, absolutamente nada. Y te vas a transformar en una persona que va a venir, se va a sentar en una silla y va a venir a escuchar, pero no tan solamente escuchar, sino que va a venir a oír, ¿cierto? Va a escuchar la palabra de Dios y tú vas a ver con tus ojos cómo Dios bendice su casa, pero no bendice la tuya por tú no permanecer en las cosas que debes. Recuerde usted que nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor y la Biblia dice columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Cuando a ti te ven salir de una iglesia, en este caso de esta, los que te ven salir de aquí, todos los que te ven salir de aquí a ti, ven, él es un cristiano. Y si es un cristiano debe ser una persona seria, prudente, honesta, proba, entera, disciplinada. ¿Te digo más? Instruida, obediente, sometida, humilde, mansa. ¿Te digo algunas cosas más? Pastor, por favor, pare ahí. Porque ya con eso me complico. Entonces, cada vez que
cada vez que a ti te ven salir de un lugar, mire, si esto es como cuando tú trabajas en una gran empresa, sales con un portafolio y en el portafolio dice gerente de tal empresa. Y dices, no, es el gerente, mira su porte, mira cómo viste, mira cómo se conduce, mira su auto, mira su asignación. No es eso lo que uno piensa de esa persona. Lo mismo de aquí. Cuando tú sales de un lugar como este, la gente entiende que tú eres una persona confiable. Pero si en tu andar diario tú no permaneces en esa confiabilidad, como te lo he dicho en otras oportunidades, eres un pésimo promotor del reino de Dios. Espero que me siga amando, ¿no? Estoy hablándole para que usted alcance y llegue a esos lugares que Dios tiene destinado para usted. Porque mi gozo como padre y pastor de esta casa es que usted alcance, llegue, desarrolle y sea una persona que sea lanzada al mundo como un instrumento de Dios. ¿Y cuánto me voy a gozar cuando yo lo vea a usted empoderado en aquella asignación? La permanencia en los caminos del Señor será desafiada cada día, con diferentes situaciones que pondrán a prueba nuestras más firmes convicciones en Dios. Así le sucedió a Pablo en Listra. Hechos capítulo 14, versos 21-22. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, escúcheme bien aquí, confirmando los ánimos de los discípulos. Le voy a decir por qué el apóstol está diciendo, Lucas, el que escribe Hechos, está diciendo esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe esto por qué le está diciendo Lucas? ¿Por qué hace esta observación? Porque 3 o 4 textos antes de este, a Pablo lo habían sacado de Listra, apedreado, y estaba muerto. Y el pobre, después que oraron por él, porque dice la Biblia, y rodeándole los hermanos, dice que se levantó. Yo puedo hacer la actuación de lo que tiene que haber hecho, a lo mejor no con tanta precisión. Entiendo que se levantó, se sacudió la ropa el pobrecito y dice, vamos a predicar de nuevo. Porque ese sí que era duro, ¿no? Vamos, y vuelta a predicar de nuevo en Listra y Iconio nuevamente. ¿Usted cree que las piedradas, usted cree que los azotes, todo lo que él vivió, usted cree que lo intimidaba? No, él permanecía. Por eso él confirmaba los ánimos. ¿Por qué? Porque todos los que miraron lo que le sucedió a Pablo, todos los que miraban eso, obviamente se quedaron ahí. Ser cristiano, me va a pasar eso. Él decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que, amado, permanecer en la palabra y permanecer en Dios no va a ser algo fácil, pero grande galardón hay para nosotros, los que permanecemos en esto. Ahí tienes al apóstol Pablo permaneciendo en esto. Ahora, mire, el apóstol permaneció, dice que lo apedrearon. Hoy no te apedrearían. Si te ven caer, te cae encima un ramillete de patadas, ¿no? Y lo más probable es que no quedes bien parado con eso. El apóstol se sometió a la decisión tomada cuando en el capítulo 9 de Hechos, Cristo le aparece en el camino, ¿cierto? Y le dice, te he escogido como un instrumento para llevar mi nombre delante de reyes y gobernantes. Y él permaneció firme en esa decisión. Entonces, los que hemos recibido una asignación en Dios, los que sabemos que tenemos una asignación en esta tierra, vamos a tener que permanecer en ella. Entonces, si tú conoces la tuya, lo más probable es que Dios pruebe en aquello que tú más quieres, en aquello que tú más anhelas, y Dios va a probarlo. Cuando creemos en Jesucristo, entonces,
Siempre habrá situaciones que nos llevarán al límite de nuestras decisiones, para ver con qué espíritu las evaluamos y los pensamientos que tenemos y albergamos en dichos momentos. Claro, Dios, para asegurarse de que tú permanezcas, mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, versos 10 al 13, dice, por tanto, dice el apóstol, hablando de lo que anteriormente le sucedió también y poniéndolo muy cercano a esto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Te das cuenta que la elección de Dios para que tú permanezcas en Él no tiene que ver contigo, tiene que ver con aquellos para los cuales tú eres una inspiración? ¿Tú crees que el apóstol Pablo no fue una inspiración para ese pueblo de Listra? Dios mío, el apóstol Pablo se levantó como si nada, ni una queja, nada. ¿Tú crees que él oró al Padre y dijo, Señor, ¿por qué me...? No, él se sintió honrado de haber sufrido por causa del reino. Entonces el apóstol aquí le dice a Timoteo, por tanto todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué dice ahí? Él también nos negará. Lo único que Dios no te va a permitir es que le niegues. Eso no. O sea, si hay algo, o sea, Dios puede inclusive, mira, Dios inclusive puede soportar tu infidelidad, pero no que le niegues. Más abajo lo dice. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿cómo permanecer? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Pero si tú le niegas, ahí estás en problema. Entonces por eso nosotros tenemos que permanecer. Por tal razón nosotros debemos permanecer. ¿Y qué significaba permanecer? ¿Alguien que se acuerde de algo que significaba permanecer? Persistir, posar, perseverar, vivir, habitar, morar, establecerse, quedarse. Entonces, amado, esto de permanecer, Jesucristo es riguroso. Cada día tenemos la oportunidad de realinearnos a su propósito eterno en nosotros, que es vivir en su reposo, tomando en cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos evalúa cuán confiados estamos y vivimos en Él. Entonces tú tienes que aprender. El permanecer va a ser evaluado todos los días. A ver cómo tú actúas en una situación que a ti te descolocó, una situación que no tenías contemplada. Y Dios, hermano, tiene muy buen sentido del humor. De pronto te va a hacer vivir cosas que tú no esperabas. ¿Para qué? Para probar si tú vas a perseverar, permanecer. Entonces, Hebreos capítulo 2, verso 1-2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque aquí la promesa de entrar en su reposo está ahí. No sea que aún, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca no haberla alcanzado. ¿Cuántas personas en la iglesia no han entrado en la confianza? El reposo es confiar en que lo que Él ha dicho sucederá. Eso es. Reposo es decir, reposo es creer que lo que Dios te dio, te lo dio ¿para qué? Para nunca perderlo. Entonces hay algunas personas que en la iglesia no han entrado en el reposo de Dios. ¿Por qué? Mire, una persona que se desespera. ¿De dónde viene la palabra desesperanza? De falta de esperanza. No es más profundo que eso. Desesperada. No tiene esperanza. Pero nosotros, por medio de la palabra, albergamos esperanza. Claro que sí. Por eso es lo opuesto para nosotros. Ahora, ¿cuántas personas rigurosamente han sido sometidas a lo último? ¿Se acuerdan la hermana de Lázaro? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay situaciones que Dios te va a llevar al límite, a la orilla, al precipicio. Tú vas a estar experimentando, en la orilla del precipicio tú vas a estar experimentando, ¿cómo se llama esa? No, ¿cómo se llama?
mareo, pero que el vértigo. Eso. El otro día estaba en un edificio de 15 pisos y mirar para abajo ya me daba vértigo. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios te pone en una situación límite? ¿Cuántos esta semana hemos estado en una situación límite y no pasamos la prueba? Cada día tenemos la oportunidad de realinearnos a su propósito eterno en nosotros, que es vivir en su reposo, tomando en cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos evalúa cuán confiados estamos y vivimos en Él. Por eso Hebreos dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos han anunciado la buena nueva como a ellos, a los del antiguo pacto. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si Dios te ha dado algo y de pronto ese algo está en peligro, si te lo dio Dios, nadie te lo puede quitar. Ahora, si Dios no te ha dado algo, comienza a despedirte de eso. Amén. Sí. Lo que Dios no te ha dado, Dios no te lo puede permanecer. No te lo dio de Él. No tiene su característica, no tiene su diseño, no tiene su anhelo, no tiene su voluntad. Así que no te aferres a lo que Dios no te ha dado. Amén. Eso saca poco amén, ¿eh? Temamos pues, entonces dice el apóstol. Entonces, la comparación que la Escritura nos hace en cuanto a permanecer es... Mire, ya estoy llegando al final. La palabra de Dios dice que la comparación que las Escrituras nos hace en cuanto a permanecer, ¿sabe con qué nos compara la Escritura a nosotros? Salmo 125, 1 y 3. La comparación que la Escritura nos hace en cuanto a permanecer es con el monte de Sión. Han pasado varios miles de años y ahí se encuentra este monte. Ahí, está en ese lugar. Aunque erosionado por el tiempo y dañado por las inclemencias climáticas, permanece fiel al lugar donde fue plantado y establecido. Permanece fiel en el lugar donde fue plantado y establecido. ¿Qué significaba entonces permanecer? ¿Cierto? Significaba quedarse en un lugar, relación o expectación dada. Entonces, ¿cuál es la expectación que tú tienes de estar en Dios? ¿Cuál es tu expectación? Yo tengo muchas, ¿eh? Salmo 125, 1, 3 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Ahí está. Así te compara el Señor a ti, como el monte de Sión. Así tienes que ser, permanecer. ¿Cuáles son las cosas que tú has decidido? ¿Cuáles son las cosas que tú has administrado? ¿Cuáles son las cosas que te han sido dadas? ¿Cuáles son las decisiones que tú has tomado? Permanece en ellas. Permanece en ellas. ¿Decidiste comenzar algo? Termínalo, permanece en eso. ¿Decidiste emprender algo? Termínalo. ¿Decidiste edificar algo? Termina esa edificación. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿alrededor de quién? Por eso, mire, este texto grafica muy bien cómo Dios nos ve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si tú eres una persona confiable, pero que además confía en Dios, no te vas a mover del lugar donde Dios te ha establecido. Así Jehová está alrededor de su pueblo, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así es Él, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que decía Jesucristo. Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, la vara de la impiedad no te tocará a ti, ni a mí, ni a nadie. Amén. Por eso, estos términos bíblicos, estos contenidos espirituales son vitales para que en tu vida Dios permanezca siempre, la justicia sobre ti. Aunque la injusticia a tu alrededor esté
a diestra y a siniestra, arriba y abajo, delante y detrás de ti, pero a ti no te tocará. Amén. Entonces, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extendiendo los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. No sea que tú por no permanecer no alcances el reposo, de lo que decía Hebreos capítulo 4. No sea que tengas el comportamiento como el que tuvieron otros y no alcances aquello que estuvo determinado, decidido, agendado por Dios para ti. Aleluya. Sea bendito el Señor. El permanecer fundados y firmes en la fe nos da inmunidad. Este texto de Sión, este texto del Salmo 125, te habla que si tú permaneces, estás inmune. Eres inalcanzable, eres intocable. No puede tocarte el maligno. No te puede tocar. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Imposible. Por eso nosotros tenemos que andar confiados. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Velar. Vela. Claro, tú tienes que velar. No solamente tienes que conformarte, no, permanece ¿qué? Permanece en la fe, permanece en la esperanza, permanece en la oración, permanece en el clamor, permanece en la mansedumbre, en todo lo que lleva fruto, permanece. ¿Para qué? Para que la vara de la impiedad no repose sobre tu heredad. Amén. El permanecer entonces fundados y firmes en la fe nos da inmunidad a las inclemencias que sufre la tierra. Debemos entender que estamos conformados a ser protegidos por el ejercicio de nuestra asignación en Dios, sin siquiera contemplar el volver atrás de nuestras decisiones que hemos tomado y obedecido y permanecido en ellas para gloria y honra de su magnífico nombre. Que el Dios de paz nos guarde en este día. Y la gracia de Jesucristo te permita permanecer para que lleves fruto y ese fruto permanezca para la gloria de Dios.